Buenas tardes, estudiantes. En esta clase les voy a dar las instrucciones para la tercera tarea de la asignatura de Lengua y Literatura. El objetivo que vamos a trabajar en esta clase, este tipo es de escritura y plantea que ustedes sean capaces de expresar en forma creativa por medio de la escritura un tipo de texto en particular que es el que hemos venido trabajando, que es la poesía. Acá se especifica que ustedes escogerán libremente el tema, el género y el destinatario, pero esa libertad la vamos a enmarcar dentro de los textos que hemos leído hasta el momento. Es decir, la temática se va a circunscribir en torno al elemento de la naturaleza, lo mismo el género, que va a estar situado en la poesía, y el destinatario, bueno, ese va a quedar a libertad de ustedes decidir a quién le podrían escribir o a quién podría estar dedicado este texto de tipo poético. Para ello vamos a primero revisar algunos conceptos básicos que, si bien alcanzamos a trabajarlos en las clases, es conveniente recordarlos. Primero, el concepto de poema. El poema es un tipo de texto literario que se desenmarca un poco del tono que tienen las novelas y los cuentos. Se desenmarca porque en el poema está la expresión misma de los sentimientos, es decir, está asociado a un elemento mucho más real, verídico, que lo que podría ser una novela o un cuento, que ahí nosotros podemos ver efectivamente cómo se da el concepto de ficción. En el caso del poema, para poder distinguirlo, tiene algunas características que son estructurales y también otros elementos internos que son los que vamos a especificar ahora. En cuanto a estructura, tenemos que los poemas se forman tradicionalmente por estrofas y cada una de las estrofas está compuesta por versos. Los elementos internos son el objeto lírico, el hablante y el motivo lírico. El objeto lírico representa aquello en lo que se va a inspirar el escritor, el poeta, para poder crear esta composición literaria. El hablante lírico va a ser la voz que se comunica, voz ficticia que inventa el autor para poder comunicarse dentro del poema, para poder expresar sus sentimientos de algún modo. Y el último elemento, que es el motivo lírico, también lo podemos entender como el tema. Es decir, cuál va a ser la temática asociada a nuestra creación poética. La poesía se vale de un lenguaje particular que no se apega a las normas del lenguaje cotidiano que el lector debe interpretar. Otro elemento que también es particular y estructural, más de forma, en la poesía es el tipo de lenguaje que utiliza. En este caso, el poema está utilizando un lenguaje que requiere interpretación. Ya habíamos visto en tareas anteriores, en la tarea 1 y tarea 2, el uso de un lenguaje figurado, es decir, un lenguaje que nos presenta imágenes que representan otras cuestiones distintas a lo cotidiano o lo evidente, lo literal. Aquí tenemos algunos elementos de los que se valen los poemas para poder construir para poder configurar su estructura. Aquí el autor utiliza una serie de elementos. Por ejemplo, todo lo carga el lomo santo, puede representar la tierra como la espalda de un gran ser vivo, podría sugerir la idea de un dios. Es decir, cada una de las cuestiones que ustedes quieren comunicar dentro de la poesía, en ningún caso se dicen de manera directa, sino que todo se hace a través de alguna alegoría lingüística que pueda permitir al lector interpretarlo y darle un significado. Es por ello que la poesía proporciona la posibilidad de que existan una serie de interpretaciones distintas. Claro, siempre enmarcándose dentro de un tema. Ya sabemos que, por ejemplo, el poema de Gabriela Mistral, La Tierra, se circunscribe a la temática de la naturaleza. Pero ¿qué otros elementos podemos ir descubriendo al momento de leerlo?
También hay otros elementos que son estéticos, por ejemplo, la repetición de varias palabras en la construcción del poema, que también eso se asocia a una figura literaria. Y el uso reiterado del concepto que va a ser eje de la construcción del poema, en este caso la tierra. La actividad entonces va a ser que ustedes primero planifiquen la creación de un poema y ya en la siguiente tarea, en la tarea 4, ustedes van a comenzar a crear ese poema. Las instrucciones son bastante sencillas. Primero tienen que leer el contenido de la página 36 del libro del estudiante. Ese contenido yo lo sinteticé en esta mini clase que realicé sobre los elementos internos del poema. Como segunda instrucción es resolver los ítems del 1 al 6 de la página 37. Solo del 1 al 6, ya que el 7 ya nos da la instrucción de que ustedes escriban el poema. Entonces, únicamente en esta clase, en esta tarea, ustedes van a diseñar, van a especificar los elementos que va a contener ese poema para luego vertirlos en la escritura. Y como tercera instrucción tenemos las respuestas a los ítems son importantes, pues te ayudarán a construir el poema en la siguiente clase. Eso es un elemento sumamente importante porque cualquier cuestión que ustedes escriban dentro de los ítems 1 a 6, como respuesta para los ítems 1 a 6, va a tener que estar contenido en el poema que ustedes van a escribir luego. Entonces, cada uno de los elementos que contengan, o cada una de las respuestas que ustedes proporcionen en esta tarea, en la tarea 3, después va a aparecer necesariamente en la escritura de su poema. Eso es todo, estudiantes. Espero ustedes puedan resolver esta tarea de la mejor forma y cualquier duda que tengan la puedan realizar a través de este medio. Hasta luego.